Muy buenas a todos amigos del internet, ¿qué tal estáis? Espero que bien, soy Cybergun y hoy os voy a enseñar mi survival en la 1.17. Ya sabéis que, bueno, tengo una serie súper antigua, de hecho es la más antigua de mi canal, y que trata de enseñaros mi survival en cada versión, ya sea un servidor o un mundo single player. En este caso os voy a enseñar mi survival en EliteCraft, en la versión 1.17. Ahora estamos en la 1.17.1, ya sabéis que me invitaron con el motivo de la salida de la última versión de Minecraft en EliteCraft y estoy muy contento, y por lo cual he hecho una base bastante guay. Ahora veréis, bueno, ahora mismo estamos en el spawn, es un lugar donde cada miembro del servidor ha creado una tienda para poder, no sé, conseguir objetos de una manera más fácil, o yo que sé, cada tienda se especializa en algo. La mía pues se especializa en pizarra, ya aprovechando las nuevas versiones. Y bueno, pues aquí tenemos mi tienda. No es la más bonita del mundo, pero es el templo de la pizarra. Y bueno, aquí la gente pues puede comprar pizarra profunda, toba y pizarra profunda rocosa. Y de hecho me ha comprado bastante gente, de Gamer Maldito sobre todo, me ha hecho pedidos muy grandes, y el Rich no ha comprado tampoco más gente, pero me han hecho pedidos muy grandes, por lo cual estoy muy contento. Me voy a hacer rico. Aquí tenemos el dependiente. Increíble, lo mejor del mundo. Vale, pues dicho esto, creo que lo demás ya sabéis cómo es, ya lo habréis visto por otros creadores de contenido. Entonces voy a enseñaros mi survival, que bueno, ya sabéis que en el Nether, en EliteCraft, pues siempre se hace como una especie de hub para poder ir más rápido a las bases. Mi pasillo es el color rosa. Hacia allí, ¡ay Dios! Que están todo lleno de estos señores. Bueno, en esos carteles en principio señalan dónde están cada persona en cada pasillo. Entonces mi pasillo es el rosa y vivo justo aquí, ¿vale? Mi vecino es Kaki. De hecho tiene la entrada aquí, Kaki. Y bueno, pues yo comparto portal con Jen, ¿vale? Cybergun y Jen. Y es bastante curioso porque... Ahora veréis, está bastante guay. Bueno, esto no se puede ver porque es lo del evento de Jen y no me gustaría hacerle spoiler, ya que le está quedando muy chulo. Dentro de poquito vais a ver mi evento. Y bueno, ya sabéis que todo esto lo hago en directo, así que, ¿sabes? Vale. Ya sabéis dónde irme a ver. Vale, a ver, la cosa está en que tú sales del portal y el camino se divide en dos. Si tú pillas... De hecho, aquí debería haber un cartel que ponga Jen para allí, Cybergun para allá. Y bueno, en principio pues ya se ve. Es una base, no sé, me gusta. En un principio tenía la idea de hacer como un castillo medieval, como una base medieval, una cosa así bastante guay. Y más o menos he conseguido hacer lo que tenía yo planteado, aunque no haya mucho tiempo. Ya sabéis que EliteCraft se va a terminar el día 5 de septiembre. He tenido que reducir cosas para que pueda ser posible y pueda terminarlo. Bueno, aquí tengo la granja de aldeanos, que de hecho en directo los llamamos Raúles. Y bueno, pues funciona bien de momento. Allí tengo cabras gritonas y animales que no he matado. O sea, casi mi dieta es vegana y se basa en pan. Porque aquí tengo a los esclavizados. Me venden de todo, o sea, no requiero nada, porque literalmente aquí me dan de todo. Luego, bueno, pues mi muralla, mi castillo y mi iglesia. Vamos a empezar por mi iglesia, eso es lo mejor del mundo, porque es Iglesia San Rich del oro crafteado. Está guay porque, a ver, no es muy grande, no es aquello una catedral de grande, pero... Aquí te imaginas los vitrales, ¿vale? Los vitrales son las figuras que están dibujadas y talladas en cristal de colores en las iglesias. Entonces, como no se puede hacer en una iglesia tan pequeña, aquí te los tienes que imaginar, ¿vale? O sea, tenéis que usar la imaginación aquí. Entonces, por ejemplo, aquí te imaginas al Rich ganando el Tweet Rivals del 2020 junto a sus ángeles. Aquí te imaginas a Shadowne con la M16.
Aquí te imaginas a Counter durmiendo en el Chupistream. Aquí te imaginas a Álvaro abriendo el Secret Santa de Lily sin querer. Aquí te imaginas a Kaki y su desorden. Aquí te imaginas a Vandal cerrando un trato. Aquí a Farfar reuniéndose con Walter. Y aquí San Ibai matando a la dragona. Y poco más. Aquí hay un confesionario. Qué tonto soy, la verdad. Y aquí pues está el campanario, que tiene campanas de verdad. Ah, le falta una campana, la quité para algo. Y bueno, la campana grande es un caldero y ya está. No tiene más misterio. Es una iglesia pues que está bonita. O sea, no es muy grande, está bonita. Bueno, aquí tengo... He ido de sobrado y podía haberme hecho un beacon con bloques de hierro, porque tengo ahí una granja de hierro, pero he dicho, ¿por qué no lo hago de esmeraldas? Total. Aquí, esto en principio era mi casa, pero la casa, o sea, era como muy grande y ahora veréis el por qué ahora ya no es mi casa. Esto es el almacén. El último directo que estuve organizando todo, me quería morir porque no me gusta organizar cofres, pero al final lo conseguí. O sea, pude organizar todo por secciones y por categorías. Arriba un poco más y, claro, ¿qué pasa? Cuando esto era mi casa, esta sala estaba totalmente vacía y yo dormía aquí. Y, claro, era como, Dios santo, he hecho una casa más grande que está por encima de mis posibilidades, ¿no? O sea, no puedo decorarla toda. Así que decidí convertirlo en un almacén. Y esto, pues bueno, hice la mesa de encantamientos por hacer algo, porque es que realmente ni se usa. De hecho, saqué el logro hace poco y la gente del servidor se quedó un poco, bueno, lo tuiteé, así que seguidme en Twitter. Si no me seguís en Twitter, bueno, si tenéis Twitter y no me seguís, pues mal. Aquí tenemos granja de pollos. No, o sea, no hay... No es automática, o sea, no... ¿Sabes? ¿Qué os pensabais? ¿Aquí una granja, un KFC automático o qué? Pues no. Y esta es mi casa. ¿Por qué mi casa es más bonita? Pues ya que mi casa, o sea, antes era eso. Prefería una casa pequeñita y que tuviera poco espacio para adornar que una casa grande que, ¿sabes? Yo aquí no necesito más, un sitio para dormir, aunque tenga la otra cama también allí. No sé, desorden, cosas. Luego aquí un lago que tiene pues estas nuevas cosas. Ya que estamos en la 1.17, pues yo qué sé, que menos que aprovechar para pues ponerle nuevas cosas. Es que la 1.17, también te digo, ha sido una actualización un poco vacía, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por otro lado, granja de pólvora. Esta es, bueno, es una granja que... Bueno, el diseño me parece que es de Sifo. Sifo, un saludo, crack. Y aquí, pues, una típica granja de caña de azúcar. No sé de quién es el diseño, porque esto es más antiguo que el cagar. Y poco más. O sea, aquí viene la caña de azúcar, es automático. Y bueno, aprovecho el molino este. He creado todas las edificaciones de mi base con fines medievales o estética medieval para que pues pegue un poco. Y luego aquí... Uy, va. Tremendo lag, ¿no? O sea... Bien, todo. Ok, la cosa. Esta es... Bueno, a algunos ya les sonará familiar lo que viene siendo esta estructura. Y es básicamente... Bueno, lo de arriba no, ahora os voy a contar. Es básicamente, pues, el herrero, o sea, la casa del herrero en las aldeas antiguas. Y que he transformado, o sea, la he creado desde cero y la he transformado en una granja de hierro. Básicamente, otro diseño de Sifo, o no sé si es de Sifo, pero también tiene un tutorial. Es súper sencillo, necesitas solo 5 aldeanos y ya está. O sea, 5 aldeanos y... no sé, es que no sé, son granjas súper simples que funcionan bastante bien. Tampoco necesito grandes cantidades de hierro, por lo que no necesito una granja mega enorme. Pero bueno, y esto sería un poco todo. Por otro lado, aquí tengo el tema de cultivos. Sí, o sea, tuve que poner un montón de trigo por ocupar espacio, porque realmente no sabía qué construir aquí y puse trigo. No nos vayamos a mentir. Puse el trigo porque no sabía qué poner. Y ya está. Y bueno, pero voy a comer. Hay que alimentarse en esta vida. Vale, la cosa, todo está amurallado.
y súper iluminado, porque en estas granjas requieren de que no se carguen muchos mobs cercanos. Y bueno, pues cada torre es igual, es una torre pues simplemente, no sé, para estética o por si, yo que sé, desde aquí te apetece matar a algún mob, haces puntería y haces a tomar por culo y ya está, lo matas. Y ya está, en principio esto sería todo. Esto es lo que suelo hacer en directo en EliteCraft. Ya sabéis dónde irme a ver. No puedo nombrar la plataforma morada porque si la nombro YouTube se pone nervioso y no suele recomendar mis vídeos. Así que no sé qué está pasando últimamente en YouTube. Solamente os pido que si os gustan mis vídeos y queréis ver más, pues que os suscribáis, le activéis la campanita y activéis la campanita pero con todas las notificaciones. Así al menos recibiréis una notificación cuando suba vídeo, que por lo que veo no sucede. Y ya está, esto sería todo. Esta sería mi base, mi survival de la 1.17. Y poco más. Deciros que los materiales los he tenido que ir a buscar a 16.000 bloques, los de la 1.17, ya veis que hay bloques de la 1.17, porque hay chunks que ya se habían cargado y eran de la versión anterior. Así que, nada, me tuve que ir un poco lejos. Y ya está, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!